El origen de este concierto va mucho más atrás. Va de una pieza que yo hice para guitarra sola, primero. O sea, esto parte de una pieza para guitarra sola que tiene un título poco usual de mi época pornográfica, que se llama Unas pajillas. ¿Sí? Johan se acuerda de esa época, había una película de Torrente, ¿sí? Una especie de antihéroe español, ¿sí? Que era como una especie de James Bond criollo, ¿sí? Magnífica producción cinematográfica. Y es lleno de humor y de humor negro además, ¿no? Humor negro, hace una crítica a todo lo que se le ocurra. Y además es un tipo, como dicen los españoles, completamente guarro, ¿sí? O sea, absolutamente grosero, vulgar, etcétera, etcétera. Y entre las cosas que a nosotros nos llamaba la atención a esa comunidad, no la del anillo, sino a esa comunidad adoradora de Torrente, ¿sí? Era que había una de las escenas en donde él siempre decía, nos hacemos unas pajillas, ¿sí? Y alguna vez, conversando con otro de los compañeros de Johan de la época, Juan Felipe Ávila, él me dijo, maestro, ¿y por qué no se hace una pieza para guitarra? Y entonces yo dije, bueno, voy a hacer una pieza para guitarra. Es muy difícil, que me parece que escribir para guitarra es muy difícil. ¿Pero maestro ha hecho un dúo, se acuerda? Sí, yo había hecho, ya me había entrenado y había hecho unas cosas antes. Pero aún así siento que es un instrumento muy difícil de escribir bien, incluso para los que son guitarristas. Entonces los que no somos guitarristas profesionales, todavía es más complicado, me parece a mí. Y bueno, entonces me lancé a escribir esa pieza para guitarra sola. Ese era como un material temático que yo hice para las pajillas, ¿sí? Para la pieza de guitarra. Entonces yo anoté ahí un par de cositas. Yo escribo primero en una hoja como unas ideas. Pueda que vayan en ese orden, pueda que no vayan en ese orden. A veces coincidencialmente terminan en el orden en el que fueron escritas. Y a veces eso termina en diferentes lados de la obra. Entonces yo no me comprometo con nada, a menos de que lo tenga muy claro. Entonces escribo primero un material, unas ideas. Entonces no sé si podemos bajar un poquito. Sueltas. Sí, como ideas Sí, como de cosas, ¿ves? Ahí puse otras ideitas. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Eso después lo voy a utilizar en el concierto para guitarra. Ustedes después lo van a reconocer. Devolvámonos para que ellos le den otro ¿Tienes un vistacito. fragmento audio de eso? No en este momento, pero ya después lo van a escuchar. Entonces, ese fue mi material. Con ese material, yo ya empecé a desarrollar la pieza, hice la pieza que se llama Unas pajillas, para guitarra sola. Entonces ella la va a poner y la va a mirar, ¿ven? Ahí la pueden mirar, ¿sí? Y esas pajillas estaban dedicadas a mi amigo Juan Felipe Ávila, ¿sí? Se hizo la pieza, nunca la estrenó. ¿Tampoco esto o qué? Pero después incluso me empezó a insistir en que, ¿por qué no hace un concierto, maestro? Un concierto. Entonces yo le dije, bueno, tomemos las pajillas y hagamos el concierto, ¿sí? Entonces bajémonos un poquito. Ahí puedes ir bajando poquito a poco y ahí pueden ver, esa es la pieza ya terminada para guitarra sola. Seguimos bajando, seguimos bajando, seguimos bajando, seguimos bajando, 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 bajando. Y es un chorrero, o sea, toda va derechita. Es una pieza que duraba como 9 minutos, que es larguita para guitarra, ¿no? Seguimos bajando, dale con confianza. Ellos tienen memoria fotográfica, así que reconocerán partes de eso, ¿sí? Y no, pero ya. ¿Ves? Como Rothschild. Esta era la pieza para guitarra. No, Juan ¿Sí? Felipe le dio fue pereza, maestro. Sí, yo sé. Y después, y ahí termina la pieza para guitarra. Entonces, esta como tal es una pieza independiente. Quedó como una pieza independiente para guitarra sola. A partir de la idea de hacer el concierto para guitarra, entonces yo dije, bueno, voy a partir de este material como un boceto, como les digo a mis estudiantes, he aquí la utilidad ya para clase. Entonces, tomo esto como un esbozo ya bastante bien elaborado para empezar a hacer el concierto para guitarra. Y una vez que tengo esto listo, lo vuelvo lo que yo llamaría un sketch para orquesta.
el sketch del concierto. Entonces empiezo a mirar en qué partes, qué material podría usar para la orquesta para empezar, después qué pedazo sería para la guitarra. Es decir, ya no va a ser como en la pieza para guitarra sola que va todo derechito, sino que va fragmentado. Un pedazo para la orquesta, un pedazo para la guitarra, un pedazo no sé qué. Este pedazo lo voy a repetir nuevamente, pero entonces en la orquesta, ya pensando como en la forma y en la estructura de la orquesta. Y decido hacerlo en 3 movimientos. Entonces, una parte lenta que existe en la pieza me sirvió para hacer el segundo movimiento. Y yo acababa de hacer un concierto para contrabajo, que también es en 3 movimientos, pero la música ella misma pide como ciertas cosas. En el concierto para contrabajo el segundo movimiento está pegado al tercero, en un ataque súbito, que los músicos llamamos ataque súbito. Termina el segundo y pasa rápidamente al tercero. Entonces en esta pieza también lo que terminó pasando es que el segundo se pegó al tercero. No está separado del tercero. El primero está separado del segundo, pero el segundo no está separado del tercero, sino que está derecho. Y el tercero, de alguna manera, que es como un material reexpositivo, diferentemente orquestado, de la primera parte. Entonces, eso es como quedó. La pieza originalmente duraba 9 minutos, el concierto para guitarra dura 18, 17, o sea que siempre hubo cositas por ahí. Allí, ya en 4 pentagramas, ya empecé a estructurar, tomé las pajillas, ¿sí? Y empecé a armar en 4. Entonces usé 4 sistemas. Uno para la guitarra y otro para lo que sería la orquesta, condensado en 3 pentagramas. Entonces empecé a tomar material de la guitarra y empecé a colocarlo ahí, a fragmentarlo, ¿sí? A agregarle cosas, etcétera, etcétera, y a poner de una vez, ¿sí? Como cosas que me sugirieran para la orquestación, ¿sí? Entonces, si tú ves ahí, por ejemplo, entonces dice, arranca con las cuerdas, después dice agregar maderas, en la voz superior la flauta 2, flauta 1 solo, marimba, y abajo dice cuerdas. ¿Ves? Bajemos un poquitito al siguiente. Ajá. Entonces ustedes pueden ver, ahí no, a la manera clásica un poco de los conciertos de guitarra, que arranca primero la orquesta, o de guitarra no, de los conciertos clásicos, arranca la orquesta y después arrancará como una especie de exposición, como una obertura, digamos, ¿cierto? Y entonces ahí va, ese material, ustedes se acuerdan que estaba en las pajillas, Sí, en la... ¿cierto? Entonces podemos seguir bajando. Entonces, les muestro, esto está hasta el final. Entonces, ¿qué hago yo? Armo toda la cosa, después digo dónde va a ir la guitarra, y armo todo mi sketch en 4 pentagramas, de comienzo a final. Primer movimiento, segundo movimiento, tercer, lo que me demore, pero lo armo todo en los 4 pentagramas, 4 sistemas, ¿sí? 4 pentagramas, perdón. Bueno, sí, pentagramas. Y voy poniendo lo que tengo más o menos claro. Si hay cosas que no tengo muy claro, pues no las coloco. Pero esto me permite ya tener una visión ya más completa de lo que va a ser la pieza, ¿de acuerdo? Y me permite dimensionar también el equilibrio de la forma o de la estructura, qué tanto me quedó en la guitarra, qué tanto me quedó en la orquesta, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Porque esto también, este material es un material que, digamos, no va a ir para el público o no se va a vender, ¿no es cierto? Normalmente en los conciertos uno vende la partitura del director, las partes, la parte del solista, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Este es un material adicional que es como en el cine, ya diríamos que el making of, el detrás de cámaras, ¿sí? Como todo lo que hay previo de la preproducción, de la postproducción, y que es muy ilustrativo en términos docentes. Claro. Porque los chicos tienen que enfrentarse a esto. Cuando estás componiendo una pieza, entonces, ¿cómo hizo? No hay mucho material de esto. Yo después les voy a mostrar un documentito que yo agregué para la universidad, explicando un poco cuál es el sentido de hacer esto. Entonces, digamos que muestra como la utilidad, desde dónde abordarlo, etcétera, etcétera, para los estudiantes. No hay mucho material de este. Yo pongo una bibliografía que después les voy a mostrar,
tal vez uno de los compositores más importantes que escribió primero cosas para otros medios, primero para piano, para otra cosa, y después lo llevó a la orquesta, hizo su versión orquestal, era Maurice Ravel, ¿cierto? Entonces ahí, en ese listado hay un montón de piezas. Esas piezas son escasas. Ediciones, por ejemplo, que tengan el piano original o la versión original abajo, es muy raro encontrarlas. Hay una versión, por ejemplo, de cuadros de una exposición de Mussorgsky, en donde tienes la parte del piano original y la orquesta arriba, que es muy útil para estudiar. Para un estudiante de composición o de orquestación es fantástico. Pero ese material no es... Sí, eso no, prácticamente no existe. Entonces te toca conseguir la versión original del piano y la versión orquestal. Los valses nobles de Ravel para piano y la versión orquestal. La pavana para una infanta difunta de Ravel y la versión para orquesta. Entonces tú tendrías las dos partituras y empiezas como a comparar y a aprender cosas. La idea de ponerlo abajo es que te va a dar una idea de, uy, ¿cómo fue que orquestó esto? Entonces yo generé dos materiales adicionales. Este, que es el sketch, como digo yo, condensado, donde está todo esto, ahí podemos ir bajando ya más rapidito. Entonces ahí está con todas las guías, ¿sí? Sigue bajando, ¿ves? Ahí todavía la guitarra no entra, sigue, ¿ves? Ahí ya entró la guitarra. ¿Sí? Pues vuelve, arranca con la escalita del comienzo. Entonces está todo el concierto completo en eso. Fíjate lo interesante, hay varios materiales. Uno, el pre, que era el original de las pajillas. El material motívico que se usó para las pajillas, que fue todavía preliminar. Después el sketch de esto, ¿sí? Después está la versión donde está la orquesta y este sketch incluido. Entonces tú puedes comparar qué fue lo que pasó. Después entonces ya está solo el material del director, que es solo el sketch, toda la versión orquestal sin sketch. Y adicionalmente eso, en los conciertos es muy común hacer una reducción para piano, para que los instrumentistas puedan estudiar esa pieza sin necesidad de tener una orquesta que no la van a tener a la mano. Entonces ellos estudian con el piano, incluso pueden hacer conciertos con el piano y vender esa opción a un patrocinador, a una orquesta, y decir, yo tengo montado este concierto. ¿De acuerdo? Entonces, ahí hay otra cosa interesante desde el punto de vista pedagógico, que es este mismo sketch, después yo lo condenso, no parto del score, sino del sketch, porque es más fácil y más lógico en un cierto sentido, y armo la reducción para piano. Entonces vamos a mostrar rápidamente la reducción para piano. ¿Ven? Esa es la reducción para piano. Entonces, esta solo se hace después de que el concierto está terminado. Entonces, como una conciliación entre la orquesta y el sketch, pero teniendo en cuenta que la reducción para piano debe ser pianística. Es como una orquestación a la inversa, ¿sí? Que funcione para el piano, que sea lógica, que no sea una locura el piano tratando de ser una orquesta, sino que funcione. Entonces ahí está la versión. Bajamos, dale, bajemos. ¿Ven? Esa es la introducción. Entonces está el piano, que sería la orquesta. Dale más. Ahí, exacto. Entonces ahí empieza la guitarra sola, sigue bajando. Y ahí ves, ahí ya está el piano y la guitarra, que sería la orquesta y la guitarra. Este es para cuestión de ensayos, incluso conciertos, etc. El otro material es el de la orquesta con el sketch. Entonces ustedes ven ahí toda la parte de la orquesta. Bajemos un poquito, despacito. Y miren, ahí está el sketch. ¿Ven? Estos 4 pentagramas. Está. Piano 1, piano 2. Exacto, ¿ves? Entonces, aquí está el sketch. Entonces, lo que hago yo es que preparo todo mi formato de orquesta, copio todo el sketch que está aquí y a partir de eso empiezo a orquestar. ¿Sí? Entonces, esto es tremendamente útil como material didáctico para un estudiante.
porque te da mucha claridad sobre cómo trabajar, qué fue lo que hizo, cómo tradujo eso en la orquesta, ¿de acuerdo? Entonces me pareció que eso es una cosa muy, muy, muy útil y trato pues de hacerlo. Yo escribí un documentico muy sencillo que se los voy a mostrar. Adicionalmente hago otro material, que es la maqueta de audio, lo que los gringos llaman mock-up, ¿sí? Que es una simulación electrónica de la orquesta o del... Es como el sample. Exacto. Aunque no existe una vinculación directa por parte de los estudiantes en estos proyectos de creación, porque son creación personal, ¿cierto? Su vínculo indirecto se da con el uso de este material en el aula de clase, en las cátedras de composición y orquestación. La obra de creación, en este caso, tiene un producto principal, que es ella en sí misma, la partitura del director y set de partes instrumentales individuales. No obstante, también tiene unos subproductos tales como maqueta de audio, sesiones de trabajo, que a veces incluyo en los trabajos. Entonces, es cuántas sentadas estuve yo, cuántas hice yo. Lo mido en sentadas, o sea, en sesiones. Me senté un día, entonces, sentada 1, y entonces tú puedes ver qué hizo el profe cuando estaba componiendo eso como una bitácora. ¿Sí? En esa primera sentada, ¿cuántas horas él produjo esto? Sentada número 2, de donde nos quedamos y sigue avanzando. Entonces, ese es un material también, yo digo que es más para subirles la moral a los estudiantes, ¿sí? Sí, para que se den cuenta que esto es un trabajo que hay que hacer, ¿no? Y que no se desesperen, porque es parte del oficio. El boceto sketch no pianístico, el que ustedes vieron en 2, 3 o más pentagramas. La partitura final con inclusión del original para piano o boceto, que ya lo vieron, y la reducción para piano. Entonces, a continuación se explican cada uno de los subproductos o materiales suplementarios y su uso y aplicación en el aula de clase. Rápidamente bajamos. Entonces, la maqueta de audio no es más que una emulación electrónica de la pieza. Esta puede ser realizada en programas de notación tales como Sibelius o Finale, que aun cuando no son programas diseñados específicamente para tal fin, permiten después de un proceso muy dispendioso una emulación bastante cercana a la realidad. Para obtener esta emulación se parte primero de observar el tipo de escritura usado por cada instrumento en la partitura, específicamente lo concerniente a aspectos tales como duraciones de los sonidos, su intensidad, formas de emisión, alteración del sonido, efectos de color, técnicas extendidas empleadas. Se enumeran ahí a continuación pues algunos tipos de patches que son como las articulaciones que uno usa, presentes en las librerías de sonido empleadas para la emulación. ¿Por qué? Porque esto yo en clase lo hago. O sea, no es parte del currículum, pero a ellos yo les enseño a usar y a hacer maquetas, porque lo van a necesitar en la vida real. Hoy en día tienen que hacerlo. Entonces ahí pongo un listado, ahí no nos vamos a detener, pero es como para que tengan ustedes una idea del listado de articulaciones que uno tiene en cuenta en cada librería. El paso siguiente es hacer una selección de muestra de articulaciones o tipos de sonido, patches, y crear cada instrumento. Entonces yo creo cada instrumento. Si voy a hacer una guitarra, entonces uso guitarra de arpegios, guitarra en el puente, guitarra en la tastiera, armónicos, y ahí fabrico mi instrumento. Una vez que lo tengo hecho, ese es el que yo voy a usar y lo programo, ¿no? Y así hago con todos los instrumentos de la orquesta, ¿sí? Entonces, para los que quieran después verlo, con mucho gusto se los envío por correo para que lo lean con calmita. Tenemos poquito tiempo, entonces yo sigo. Después hago una explicación en este documento, ¿sí?, de las sesiones de trabajo. ¿Qué es lo que hacen las sesiones de trabajo? Son una bitácora que muestra el proceso compositivo de la pieza y su evolución a través del tiempo. En la primera sesión generalmente se consignan los materiales primigenios que darán origen a la obra, tales como motivos, características predominantes de la sección, movimiento de la pieza en sí misma, temas, texturizaciones, armonizaciones, tratamientos, es decir, como en la cocina, ¿sí? El pimentón picado, los ajitos, no sé qué vamos a hacer, no sé qué, aquí hacemos no sé qué, la pimienta, unos 2 cucharadas de tal cosa, etc. ¿Sí? Entonces, como toda la mise en place. Y con eso, entonces, ya uno ha explorado qué se podría hacer, y yo, cuando me pongo a componer, yo ya sé qué voy a hacer, porque lo he explorado previamente. Entonces, sigamos. El boceto, lo que yo les explicaba de qué consiste el boceto, ¿sí? Sigamos.
La partitura final con inclusión del boceto para piano y como su utilidad, lo que ya les expliqué. ¿Sí? Aquí, un poquito antes. Ahí están, por ejemplo, ¿ves? Yo hice un listado. Como ilustración se relaciona un listado de obras que originalmente fueron compuestas para piano y posteriormente orquestadas. ¿Sí? Entonces, Minueto a la Antigua de Ravel, hay unas que son orquestación de Ravel, hay unas que son otro autor y orquestado por Ravel. Otras son Ravel y Ravel. Otra es, por ejemplo, El Rincón de los Niños, Debussy, orquestado por André Caplet. ¿Sí? Entonces, como para tener una referencia. Eso es un material importante para los estudiantes. Muy difícil de conseguir. Sigamos. Y después, aspectos técnicos que uno puede tratar a partir de estos materiales subsidiarios en clase. Por ejemplo, en las cátedras de composición y film scoring, ¿qué cosas trabajamos? Codas, consistencia, contraste, desarrollo, elementos característicos, exploración, forma y estructura, interludios, introducciones, planos, secciones, texturizaciones, tipos de transiciones, tipos de variación. Bajemos un poquito. Toma de decisiones, transformación. Y acá aspectos técnicos que pueden ser ilustrados en la cátedra de orquestación, que Johan, que estudió conmigo, recordará. Agregación de sonidos, alteraciones de ataques, ampliación de la octava, articulación, aspectos formales, balance, brillo, color, compresión de octava, compresión interválica, densidad, detección de puntos para la escritura de percusión y funciones. Bajemos más. Dinámicas, duplicaciones, tipos e incidencias, efectos de color, empalmes, equivalencias, escritura de cámara, escritura de oficio, hibridación de timbres, líneas subsidiarias, notación, orquestación de planos, pérdida de claridad interválica, planeación, resonadores, roles de los instrumentos, semitutis. Bajamos. Sistemas de compensación, solo y soli, supresión de sonidos, técnicas extendidas, terminología, timbres predominantes, tipos de escritura, tipos de textura, traslación, tutis y vacíos acústicos. Y al final está una explicación de la utilidad de hacer una reducción para piano. Entonces, la idea es que dentro de la clase ellos también en algún momento tengan por lo menos las herramientas técnicas para poder abordar una reducción para piano si la tienen que escribir. ¿De acuerdo? Ahí está ya la partitura final. Y para no cansarlos más, entonces vamos a escuchar una emulación de eso.
Ah, claro. Ah, claro. Sí, sí, sí. Tiene su torrente, ¿no? Y en la parte rockera. Ahí acaba él. Bueno, por razones de tiempo solamente escuchamos hasta el primer movimiento. Eso es lo que quería mostrarles. Primer movimiento, quedan pendientes el segundo y el tercero. Muchas gracias.